Estamos en Emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada Desafíos Actuales, donde tocamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Y son las 7:30 de la noche, estamos en vivo y queremos enviar un saludo muy especial al director William Sabogal, director de Emisora Clásica Radio, que autoriza y permite que el contenido de este programa salga al aire, que ustedes puedan escucharlo y también poder compartir. Y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, darles esa preciosa bienvenida a esta emisión, invitándoles a que compartan este link en vivo y también que comenten. Este programa es para eso, para retroalimentarnos. Y esta noche estoy con Pablo. Pablo, bienvenido a esta emisión número 13 y bienvenido a esta audiencia también. Buenas noches, Mónica, muy contento de estar nuevamente. Sí. Siempre es una gran alegría poder estar compartiendo con todos los que nos siguen, con las personas que están viendo el programa y contigo. Y tantos temas tan preciosos y necesarios también, ¿no?, que tocamos. Así es, temas muy importantes, muy actuales, que tocan las necesidades que estamos viendo en nuestra sociedad, desde una perspectiva cristiana a través de la palabra de Dios. Y se aclaran muchas inquietudes, como lo vamos a hacer hoy, Pablo, tocando este tema, que cuando lo compartimos resonó bastante en la audiencia, y les comparto a ustedes también para que estén súper atentos, y es que el tema que vamos a tocar es depresión espiritual, Pablo. Vamos a hablar hoy. Sí, alguien decía que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. Es un tema que yo creo que no existe ninguna persona que no sepa de alguien cercano o que tal vez no haya experimentado esta experiencia. Entonces, yo creo que por eso el tema es muy llamativo, muy necesario. Hay muchas preguntas, muchos tabús en relación a esto. Entonces, yo creo que estamos llegando a puntos donde, como el tema de nuestra temporada lo dice, muy actuales, muy necesarios y muy oportunos. Y que sea el momento para aclarar esas inquietudes, ¿no? Así que empecemos, Pablo, si estás de acuerdo. Primero tocando la importancia, porque cuando hablamos de depresión se tiende a ver tal vez confusión, Pablo. Dicen, yo tengo o esta persona tiene depresión, pero me gustaría que iniciáramos con ello, hablando sobre la depresión y esos síntomas puntuales y claros para decir si está sufriendo de depresión. ¿Cuáles son? Bueno, Mónica, pues la depresión de por sí es un trastorno emocional, psicológico y es caracterizado por ciertos sentimientos de angustia, tristeza y sí, como una tristeza profunda. Ya es catalogada como una patología cuando esa tristeza dura bastante tiempo y llega a afectar la vida normal de la persona. Correcto. Llega a afectar su sueño, su trabajo, sus relaciones. Entonces, pues los síntomas son síntomas que de alguna manera todos experimentamos, ¿no? Todos pasamos épocas de nuestra vida donde tenemos tristeza, cansancio, donde estamos desmotivados, donde de pronto perdemos el sueño, donde nos sentimos muy irritables. Pero en la depresión esto ya es crónico, ¿sí? En la depresión esto ya altera tanto nuestra vida que se puede considerar y se ha considerado una enfermedad como tal. Entonces la persona se siente muy triste, a veces sin una razón aparente, tiene con frecuencia el deseo de llorar y llora por mucho tiempo, pierde el sueño ya por muchos días, se siente muy agotado, sin ningún deseo de hacer las cosas que antes le motivaban. Antes le motivaba el trabajo, le motivaba la familia, le motivaba, bueno, las cosas que le gustaban, pero con el tiempo comienzan a perderle el sabor a la vida, la esperanza a la vida. A veces va acompañado con muchos dolores de cabeza, dolores de cuerpo, dolores de estómago. Y lo más tal vez serio de la depresión es que conlleva sentimientos de suicidio, ¿sí? La persona comienza a sentir que la muerte es una salida, comienza a sentir que no vale la pena vivir. Entonces ahí es donde estos asuntos comienzan a tornarse peligrosos y que los consideremos de una manera urgente, porque tal vez la primera causa de suicidio a nivel mundial es la depresión. Por supuesto. Entonces, pues es una enfermedad que agobia, es como un autor brasileño decía, es el cáncer del alma.
¿sí? Porque agobia a la persona por dentro, le quita las esperanzas, los deseos de vivir, los deseos de continuar. Entonces, cuando ya estamos viendo estos síntomas, son como alarmas importantes que nosotros debemos considerar. Además que tú comentas, Pablo, acerca de cifras y del impacto que está teniendo. Y aprovechamos en mencionar que la Organización Mundial de la Salud dice que se estima que en todo el mundo, Pablo, el 5% de los adultos padecen depresión, 5% en el mundo. Y lo que tú dices es un tema, sobre todo esa palabra de profundidad, tristeza profunda. Y yo aprovecho para preguntarte, ahí podemos hablar de generalidades de causas de la depresión, ¿se puede manejar general? ¿O cuáles son esas causas que nos llevan a la depresión? Bueno, Mónica, como el ser del hombre es un ser integral que está compuesto de una parte física, orgánica, y una parte emocional y una parte espiritual, y somos una combinación de muchas cosas, a veces diagnosticar la depresión no es tan fácil ni es tan general. En el ambiente cristiano se habla mucho de que si estamos deprimidos es porque tal vez no oramos o no tenemos fe pasando. O estamos pecando. Sí. Y como que nos inclinamos solo a pensarlo de esa manera. Ya en el campo académico se tiende a pensar que es solo algo natural, algo físico. Pero pueden ser muchas cosas. Pueden ser desde pecados personales, puede ser hasta falta de sabiduría en la vida, algo espiritual, como también algo físico. Entonces, realmente el diagnóstico no se puede dar de manera general, sino hay que ver todos esos aspectos y conociendo el caso personal, conociendo la historia de cada individuo, se puede dar un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, puede ser espiritual porque la persona vive una vida sin Dios, tal vez ciertos pecados. El mundo espiritual puede afectar poderosamente el ser del hombre, su mente, sus emociones. Puede ser algo físico porque genéticamente puede acontecer o alguna deficiencia hormonal en la persona. Sí. Puede ser algo, como te decía, también el tipo de vida que se lleva hoy en día, donde las personas no descansan, donde las personas tienen mala alimentación, donde las personas tienen un trabajo que genera mucha ansiedad, mucha presión. Puede ser que la persona esté pasando por o haya pasado por algunas experiencias muy dolorosas o traumáticas y ahora esté sufriendo como las consecuencias de esa herida. Entonces lo recomendable para no dar un diagnóstico general, porque es imposible, es conocer cada caso, ¿sí? Conocer cada situación, tratar de profundizar a ver dónde se encuentra la raíz del problema. Entonces ahí tendríamos que mirar varias cosas. Se cometería un error generalizar, ¿no? De por sí en la individualidad nosotros sentimos muy únicamente y tenemos realidades muy únicas. Eso es importante también saberlo. Y resonó una palabra que mencionaste que agradezco si aclaramos acerca de la depresión de carácter espiritual. ¿Podemos hablar un poquito de ello, por favor? Bueno, Mónica, en Efesios 2, verso 12, Pablo dice que cuando nosotros vivíamos alejados de Cristo, alejados del Evangelio, vivíamos sin Dios y sin esperanza. A eso nosotros le llamaríamos depresión espiritual. Cuando el hombre cayó y se alejó desde el Edén de Dios, eso trajo unas consecuencias cuyo último resultado pues es la muerte. Pero el hombre fue afectado profundamente en su ser, tanto emocional como física como espiritualmente. Entonces de allí en adelante nosotros vamos a ver que el mismo Adán y Eva, cuando leemos los pasajes de Génesis, y no solo ellos, sino a través de la historia vamos a ver que hay muchas cosas que acompañan el ser del hombre. El miedo, la desesperanza, la depresión, el desapego, la ansiedad, el vivir sin propósito es parte diaria del ser del hombre cuando el hombre vive alejado de Dios. Entonces ya ahí comenzaríamos a pensar y nos damos cuenta, tal vez hasta muchos con la experiencia, que cuando vivíamos sin Dios era muy fácil que esta vida, las circunstancias de esta vida nos llevaran a vivir desesperanzados, nos llevaran a vivir una vida llena a veces de tristeza, sin sabores, amargura, odios, rencores, una serie de pasiones que tenían un efecto en nuestra alma. Entonces es muy normal, Mónica, encontrar personas que
hasta tienen todo aparentemente, tienen Sí. dinero, tienen fama, tienen poder y terminan suicidándose por depresión. Así es. Entonces nos damos cuenta que las cosas de esta vida no llenan el ser del hombre. Así es. El hombre carece de una verdadera esperanza, de un verdadero propósito, de algo que llene su corazón plenamente. Entonces es muy común que en este mundo, por el pecado y por la misma dinámica y realidad del mundo en el que nosotros vivimos, pues nos sintamos desesperanzados. A veces vienen circunstancias de nuestra vida que tocan nuestros ídolos. ¿Qué son nuestros ídolos? Porque no es que el hombre no tenga esperanza, el hombre sí tiene esperanza, pero tiene esperanza en cosas vanas. Tiene esperanza en su familia, tiene esperanza en su dinero, tiene esperanza en su profesión, y él busca contentarse con esas cosas. Y cuando la vida permite que esos asuntos en los que él ha puesto su confianza se desboronen, entonces el hombre entra en un aspecto de angustia, de crisis existencial, donde no encuentra seguridad en nada. De pronto un divorcio, la pérdida de un familiar, una crisis financiera fuerte, una enfermedad hace que el hombre quede como sin el lugar donde él pueda reposar su alma. Entonces ahí él entra en muchas experiencias tristes y lamentables por vivir una vida sin Dios. Entonces eso llamaríamos una depresión de tipo espiritual. Y a veces Dios usa eso, como lo veíamos en unos programas anteriores, como medios amorosos para atraer al hombre a Él. Y realmente que cuando uno conversa con muchos hijos de Dios, personas que tienen una vida muy gozosa, de mucha paz, de mucha fe, de mucho propósito, ellos llegaron al Señor al borde del suicidio. Ellos llegaron al Señor en depresiones profundas. Ellos llegaron al Señor en angustias serias. Entonces parece ser que Dios permite que el hombre no encuentre satisfacción en las cosas de esta vida para que busque esa satisfacción en Él, en su Hijo Jesucristo, en el Evangelio. Y curiosamente cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, Él decía ahí, y lo cita el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 11, en el verso 28, Él decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Él sabe que en este mundo las personas viven cargadas. Él sabe que en este mundo las personas viven cansadas. Él sabe que en este mundo las personas viven trabajadas. O sea, este mundo no es un mundo donde encontremos paz, seguridad, descanso, sino lo contrario. Es como si el Señor les estuviera diciendo a las personas: vengan a mí los divorciados, vengan a mí los deprimidos, vengan a mí los que están en angustia, vengan a mí los que están en crisis. O sea, Jesús es la esperanza para los hombres, y su evangelio, su muerte, su resurrección y su palabra puede otorgarle al hombre perdón, puede otorgarle al hombre salvación y puede otorgarle al hombre gozo, paz y esperanza. En medio de la crisis espiritual, moral y existencial que el hombre tiene, nosotros podemos decirle que venga Cristo. Ahora, ese venir a Cristo no es solo venir a una religión, o no solo es venir a una doctrina. Claro que el Evangelio conlleva una doctrina, una enseñanza, pero ese venir a Cristo es venir a tener una relación personal con nuestro Dios, que tiene el poder, el amor y la gracia suficiente para llenar todos los vacíos profundos que hay en nuestra alma. Entonces nosotros no invitamos a las personas a que vengan a nuestra iglesia, nosotros no invitamos a las personas a que vengan a nosotros, sino que nosotros invitamos a las personas que vayan a Cristo. Así es. Y hay una promesa, porque Él dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Entonces también recuerdo las palabras que Pablo le dio al carcelero, porque si los que conocen la historia ahí del libro de Hechos, hubo un terremoto y los que estaban presos en la prisión se iban a salir, y el carcelero, angustiado de que si los presos políticos que estaban ahí salían, eso le iba a costar la vida a él, y él toma la espada para suicidarse, y Pablo le clama desde la celda a gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y yo podría decirle a todas esas personas que están pasando por un tiempo de depresión, de angustia, de tristeza, que han pensado con aún llegar al suicidio, que no se hagan ningún mal, que Jesucristo está aquí, que Él está
dispuesto, que Él está cercano a todos aquellos que realmente le necesitan, están en una tristeza o en una oscuridad profunda. Que no se hagan daño en sus vidas, sino que busquen la salvación, la paz, el perdón y la reconciliación con Dios que se encuentra en Jesucristo. Entonces, a ese tipo de personas con las que constantemente nos encontramos, podríamos decirles que ningún médico, ningún psicólogo, ningún psiquiatra va a poder sanar la herida profunda que se encuentra en su alma y en sus angustias. Ni el dinero, ni el éxito, ni una pareja, ni una mejor economía va a llenar esos vacíos. Esos vacíos fueron creados por Dios para que Él pueda llenar el ser del hombre. Eso llamaríamos una depresión de corte espiritual. Qué palabras tan preciosas y tan poderosas también para todos los que están allí conectados con nosotros, que aprovecho en responder esos saludos que están dando Judy Solange, Tatiana, Héctor, y decirles también que esta información necesitamos que llegue a más personas, Pablo, aquella persona que requiere escuchar esta preciosa palabra. Y tú acabas de mencionar esta característica en especial de las personas que no son creyentes, que no son conocedoras del Evangelio. Inclusive estas personas, la respuesta sería esa, llega al Señor. Pero respecto a las personas que son cristianas, que conocen el Evangelio, ¿tú crees que pueden sufrir de depresión, Pablo? Claro, Mónica. A veces se piensa en muchos círculos cristianos que el cristiano no es una persona que pueda sufrir, o no es una persona que pueda pasar por tristeza, o mucho menos deprimirse. Y si esto sucede, generalmente se dice, no, es que tiene falta de fe, o de pronto hay un pecado, y puede suceder. Y se le cuestiona por el contrario, ¿no? Exactamente, pero la historia nos cuenta, Mónica, tanto la historia de la iglesia como la historia bíblica, que muchas personas piadosas sufrieron periodos de depresión. John Piper, por ejemplo, tiene un libro que se llama La sonrisa escondida de Dios, donde él cuenta la historia de tres hombres piadosos, David Brainerd, John Bunyan y William Cowper, y él cuenta cómo estos hombres, por causa de sus sufrimientos y de su ministerio, pasaron por grandes periodos de depresión. Entonces, definitivamente un cristiano puede pasar por depresión porque hay muchas causas para la depresión, no solo el aspecto espiritual que mencionábamos ahorita, sino como también decíamos, existen algunos asuntos naturales. Por ejemplo, pueden haber razones médicas por la cual un cristiano puede estar pasando por depresión. ¿Cómo así? Cuando nosotros nacemos con un cuerpo que él viene perjudicado de fábrica por el pecado. Entonces, sí, él conlleva una dinámica donde el cuerpo experimenta la muerte, o se va degradando hasta que experimenta la muerte. Entonces, a veces nosotros nacemos con enfermedades de todo tipo. Enfermedades que pueden ser tensión alta, diabetes, y a veces eso puede ser hasta genético, ¿sí? Asimismo, esta patología, la depresión, puede tener una base orgánica, o sea, algún aspecto del cuerpo. Y hay muchas cosas que se podrían decir. Por ejemplo, si tú miras las estadísticas, es más común la depresión en las mujeres que en los hombres. Sí, señor. ¿Y por qué? Porque por causa del periodo menstrual de la mujer sufre una serie de cambios hormonales muy fuertes. Y es curioso, Mónica, que las mujeres que tienen un desorden hormonal en su vida son mujeres que van a luchar mucho con la depresión. Entonces ya no estamos hablando de una causa espiritual, ni siquiera de una causa, se puede decir, de corte moral o psicológico, sino estamos hablando de un asunto físico. Ahora, también sabemos y se ha estudiado que después del parto, hay muchas mujeres que sufren depresión postparto por causa de los dolores del nacimiento del bebé, por causa de su apariencia física, y bueno, una cantidad de cosas que suceden después del parto que también pueden causar depresión en la mujer. Otros casos que hemos conocimos el caso de un hermano que él comenzó a tomar unos medicamentos para el acné, ¿sí? Y cuando se le recetó, no se le explicó que tenía contraindicaciones y estos medicamentos lo llevaban a la depresión. Entonces, hay cosas que a veces nosotros no nos imaginamos que pueden estar ligadas genética o físicamente con problemas de salud
que nos pueden llevar a la depresión. Sabes que hay un caso que a veces se menciona mucho, digamos, la depresión de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Pero, por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, hablando de Spurgeon, él decía que para él no era extraña la depresión de Spurgeon porque Spurgeon genéticamente de familia, él había heredado una enfermedad que era la gota y que esta enfermedad siempre las personas que la sufrían tenían tendencia a luchar con la depresión. Entonces ahí podemos decir que un cristiano puede luchar con la depresión ya desde un punto de vista de salud. ¿Sí? Orgánico, sí. Su cuerpo está descompensado, su cuerpo tiene cierta debilidad o pasó por ciertas cosas y eso lo han afectado. Ahora, otro aspecto, Mónica, que se está viendo mucho hoy en día, que tiene que ver con la depresión en el aspecto de salud físico, es por el estilo de vida moderno que nosotros estamos teniendo. Hoy en día la competitividad y el estilo de vida donde las personas se obsesionan mucho con lo material y con sus trabajos, eso está generando un tipo de enfermedad de tipo mental por causa del desgaste físico que están teniendo las personas. Alguien decía, Mónica, que el 70%, no solo la depresión, sino de todas las enfermedades humanas, tienen que ver con los malos hábitos humanos. O sea, comportamientos, conductas y malos hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo comienzo a abusar de mi mente y de mi cuerpo, por ejemplo, con una obsesión con el trabajo, sin cooperar, por ejemplo, con lo que Dios dice en su palabra, porque en su palabra dice que nosotros debemos trabajar 6 días y descansar el 7º. Y yo comienzo de pronto en mi deseo de trabajar o en mis muchos compromisos a agotar con los recursos que tiene mi mente y que tiene mi cuerpo, en algún momento eso va a tener un efecto en mi vida. Entonces, hay personas, y sabes que esto se está tratando mucho ahora, científicamente se habla mucho del síndrome del agotamiento, que en portugués se le llama el síndrome de Werner o en inglés tiene otros nombres, pero es un agotamiento donde las personas ya casi no están durmiendo, ¿sí? Están trabajando excesivamente y eso está teniendo un efecto sobre el cuerpo y eso está teniendo un efecto que está produciendo una serie de enfermedades. Y algo que leía en estos días de un libro también muy interesante de Wayne Cordero, él decía que la depresión es hermana del agotamiento. Generalmente las personas cuando llegan a un punto de agotamiento físico, mental, algunas van a tener la tendencia a sufrir de depresión. Y eso puede sufrirlo una persona profesional que está muy ocupada, muy atareada con su tiempo, pero yo también conozco mujeres. Y es que hoy en día la mujer de nuestros días, casada con hijos, es una mujer que tiene que cuidar de su hogar y muchas veces tiene que responder profesionalmente. Claro. Entonces ella tiene una sobrecarga de presión, de responsabilidades, de ansiedad y eso tiende a tener un efecto en su cuerpo, en su mente y en sus emociones. Entonces en una cultura donde no se cuida, por ejemplo, lo que comemos, claro. Somos muy responsables con nuestra dieta. En una cultura donde poco ejercicio, muy sedentarios. En una cultura donde casi no dormimos, porque eso es otro asunto que tiene nuestra generación. Por culpa de las pantallas, los celulares, los televisores, las personas adquieren un hábito de sueño donde se están acostando 1 o 2 de la mañana y tienen que madrugar a responder. También. Exactamente. Entonces, los horarios largos de trabajo, la falta de sueño y las muchas preocupaciones económicas, eso van a tener un efecto en el hombre por causa de una vida indisciplinada. Así es. Y estamos viendo que muchas personas están entrando en depresión también por esto, por causa del agotamiento y la falta del cuidado físico. Entonces, un cristiano, en este caso, como venimos mencionándolo, de manera física, por cuestiones de salud o por cuestiones de que tiene una vida un poco desequilibrada, sí. Él puede estar experimentando síntomas de depresión. Wow. Ahora, en estos casos, cuando uno comienza a conocer la persona y se da cuenta que está relacionado con esto, pues tal vez esto podría solucionarse con un chequeo médico y con un ordenar esa vida indisciplinada. Un poco de atención a esos detalles, ¿no? Sí. Tan importantes. Alimentación, buen descanso, porque inclusive ahora que lo mencionas,
Es que hay inclusive como una opción para bajar los niveles también del estrés y toda la angustia y depresión, es la higiene del sueño, se le llama así. ¿Qué significa? Hay una serie de pasos para descansar y no lo hacemos. La hora de acostarse, apagar los dispositivos, que tu lugar esté apagado y que tu mente esté relajada. Y eso no lo sabemos o no lo ponemos también en acción. No, y a veces nosotros no nos preocupamos por No lo esto. hacemos. Como cristianos a veces pensamos que somos seres solo espirituales, pero tenemos Así espíritu, es. alma y cuerpo. Y cuando somos descuidados con nuestro cuerpo, es como cuando cogemos un vehículo y comenzamos a usarlo y no le hacemos mantenimiento, no le Así cambiamos es. aceite, llega un momento donde él se va a fundir. Yo puedo decirte por experiencia, Mónica, que en algún tiempo pues no sentí depresión ni sufrí con depresión, pero comenzaron a haber muchos dolores físicos, Agotamiento físico y mucho mental. problema de salud. Y iba al médico y prácticamente los consejos son: duerme bien, regula tu alimentación, Sí. haz ejercicio. Y tú ves el cambio tan fuerte. Y yo me he encontrado con hermanos muy Sí. queridos que yo conozco, que vienen a contarnos que están pasando por periodos de mucha tristeza, que se sienten muy solitarios, que no saben qué hacer. Pero cuando tú comienzas a ver es porque sus vidas han sido un poco descuidadas e indisciplinadas. Ni siquiera estamos tratando de algo espiritual, sino apenas de un asunto físico. Súper importante lo que estamos compartiendo hoy para que todos prendamos esas alarmas también por salud mental, por salud física. Sí, mira, y algo que yo mencionaba rápidamente, hay muchas mujeres que la parte hormonal tienen que cuidar esa parte Sí, claro. hormonal, tienen que ir al médico, regularse, y eso les ayuda mucho. También conozco muchos casos de hermanas que son buenas hermanas, buenas mujeres, pero por causa de su desorden hormonal sufren mucho con la depresión. Es terrible. Inclusive, Pablo, ya que lo mencionas, la Organización Mundial de la Salud también lo dice. Dice que la depresión afecta al 3.8% de la población, un 5% de adultos, un 5.7% de los adultos de más de 60 años, pero en definitiva, como lo estás mencionando, las mujeres lo sufren mucho más que los hombres. Y es una realidad por las diferentes etapas de vida en la que pasamos. Entonces yo tomo esto también como un buen consejo y para todas las mujeres que están conectadas también allí, para que Cuando lo hagan. también llega a Menopausia. cierta edad, la menopausia tiene un cambio Sí, hormonal muy fuerte en la mujer. Entonces, esas son épocas de la vida de la mujer donde ella así tiene que es. saber las debilidades que están ligadas a su naturaleza. Estar preparadas Y también. exactamente, eso les ayuda a superar mucho esto. Como también al hombre que, como decíamos ahora, él tiene que cuidar con su trabajo, él tiene que aprender a descansar, dormir bien, tener tiempos de recreación donde él se disperse. Y tan necesario, ¿Te acuerdas del programa que hablábamos de ansiedad? por supuesto, Entonces, eso va a ayudar mucho a a la regular. normalización de la vida. Y a regular todas las áreas de la vida, ¿no? Esto es un llamado, a veces, inclusive lo comentabas tú, parece obvio. Son temas que uno diría, sí, tengo que hacerlo, pero de verdad es un llamado a darle la importancia como corresponde. Y tú lo que estabas comentando, Pablo, es respecto a la parte de salud. Vamos al médico, nos checamos. Yo hace poco tuve también una cita médica y las preguntas fueron las mismas que las tuyas. ¿Estás durmiendo bien? ¿Te sientes cómoda? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué acción tienes? Yo le decía, me gusta lo que hago. Tengo varios canales abiertos, sí, los reconozco, pero es puro agotamiento físico. Como tal, no puedo decir depresión, sino es agotamiento físico. Si las personas que están conectadas, Pablo, van al médico y tienen su checklist y les va bien, me pregunto entonces qué otras causas puede tener el cristiano o las personas que nos están escuchando para que tengan depresión si su chequeo médico sale correcto. Bueno, ahí ya entramos a asuntos que la palabra también menciona y son claros. La palabra, por lo menos, sin agotar el tema, por lo menos menciona 3 asuntos donde la palabra nos muestra que puede haber depresión y nos muestra ejemplos de hombres que tuvieron depresión por estas causas. El primero sería el pecado. El segundo sería una inclinación personal, la persona que es muy melancólica. Y tercero, que también lo habíamos mencionado hace algunos momentos, algunas circunstancias impactantes en la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, el Salmo 32, verso 3, hablando del pecado, nos muestra la relación que hay en el salmista del pecado y la depresión.
Dice ahí el Salmo 32, verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Entonces no podemos decir, Mónica, que siempre la depresión está ligada al pecado, pero tampoco podemos ignorar que en algunos casos, algunos hijos de Dios, algunos creyentes pueden llegar a pecar tan seriamente contra Dios, contra ellos mismos, contra sus hogares, que el pecado puede llevar a tener un efecto muy fuerte en las emociones, en el ser del hombre, tanto que aquí el salmista nos dice que él fue como un árbol verde el que comenzó a secarse como un desierto que está pasando por un intenso verano. Entonces, a veces nosotros en nuestra necedad, en nuestra rebeldía, en nuestro orgullo, pecamos contra Dios, tomamos malas decisiones y eso tiene consecuencias. Y a veces como parte de esas consecuencias Dios nos deja experimentar la muerte en nuestra alma, la angustia en nuestra alma, la tristeza profunda en nuestra alma, a tal punto que como describe este salmista y otros, no podían dormir, no podían descansar, sus huesos se secan, ellos sienten que una angustia y un agobiamiento profundo. Entonces, puede existir en la vida de un cristiano que por causa de un pecado, él se alejó de Dios y su alma está en una crisis emocional y espiritual. Ahí la persona que está escuchando el caso tiene que preguntar, bueno, ¿cómo estás con el Señor? ¿Cómo está tu vida moral? ¿Cómo está tu andar? ¿Estás bien? ¿Te estás reuniendo? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Cómo estás con el Señor? Ahí nos podemos dar cuenta si realmente la persona está bien. Porque cuando el cristiano se aleja del Señor, Dios usa las consecuencias para volvernos a Él. Si es así, si es depresión por causa de pecado, por causa de orgullo, por causa de desobediencia a Dios, el mismo salmista nos cuenta que cuando él declaró y confesó su pecado, cuando lo sacó a la luz, él recibió paz, él recibió perdón, él recibió restauración. Entonces, cuando la depresión es por el pecado, la confesión sincera y el arrepentimiento hace que Dios quite esa pena y esa carga que viene ligada al pecado, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos tenido la experiencia como creyentes que hemos pecado, nos hemos sentido sucios, avergonzados, alejados, indignos, pero inmediatamente confesamos a Dios o confesamos a alguien que queremos arrepentirnos y sacamos a la luz el pecado. Hay un bálsamo para nuestra alma. Sí, hay una restauración. Vuelve la paz, vuelve el gozo de la salvación, vuelve la fe. Entonces ahí no es un asunto químico, ni físico, ni de salud, sino es un asunto moral, que hemos transgredido la ley de Dios y Dios nos permite las consecuencias del pecado para volvernos a Él. Ese podría ser un caso de depresión en un cristiano por causa de pecado. Ahora, otro asunto que también vemos en la palabra, Mónica, cuando uno lee los Salmos ve muchos casos. El libro de los Salmos nos abre el alma de muchos salmistas y ellos no eran solo hombres llenos de gozo, fe, que adoraban a Dios, sino también eran hombres que pasaban por crisis profundas. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, el Salmo 42, que creo que es de los hijos de Coré, y el Salmo 43, donde ellos terminan el Salmo diciendo estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esa es una frase que conocemos mucho porque ellos la repiten en varios de sus salmos. Y algo que nos vamos a dar cuenta en estos salmistas y también en algunos cristianos, Mónica, es que hay algunas personas cuyo temperamento tiende a ser muy depresivo. O sea, es una inclinación personal. Así como hay personas que son muy alegres por temperamento, otras que son muy serias, ahí vamos a encontrarnos también personas que son muy melancólicas, personas muy solitarias, personas muy silenciosas y que tienen la tendencia, si lo podemos decir, de temperamento, de personalidad, a la depresión. Entonces su alma siempre tiende a ver las cosas como opacas, siempre tiende a ver lo negativo, siempre tiende a agrandar los problemas. Y es una cuestión ni siquiera tanto de las circunstancias, porque tú ves personas que están pasando por las mismas circunstancias, pero no están sufriendo tanto, ni están tan tristes, ni están tan melancólicas. Entonces, ahí es donde hablamos de una personalidad
que tiene la tendencia a la Así es. depresión. Y ahí el salmista nos muestra que es una persona que se abate, que se turba por dentro, con sentimientos, con pensamientos de tipo depresivo. Ahora, esta persona, de pronto alguien que nos está escuchando dice, no, yo soy muy melancólico, yo tendo a ser a entristecerme por todo, a verlo todo como negativo. Tengo la tendencia desde pequeños. A veces hay niños que tú ves la tendencia que tienden a ser muy solitarios, muy silenciosos. Y aunque puedan ser verdaderos creyentes como los salmistas, ellos deben reconocer que esa es una debilidad. O sea, no es que eso sea pecado como tal, porque como también decía Martin Lloyd-Jones, que generalmente muchos de los hombres de Dios han sido personas así. Sí. O sea, de este corte introspectivo, de este corte melancólico. Y Dios ha usado hombres así grandemente. Un Moisés, un Jeremías, un Elías. Entonces nosotros nos damos cuenta que aunque ellos tuvieron esta tendencia natural, ellos pudieron vencerla. Sí. Y aquí vemos, por ejemplo, al salmista hablándole a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas si aún debes alabarle, si aún debes esperarle? O sea, el salmista sabía que su alma tenía esa inclinación y él luchó con esa inclinación. Para modelarla. Exactamente. Claro. Él reguló esa tendencia de su mente y de sus emociones de irse hacia cierto lugar. Y ahí cuando nosotros conocemos nuestra debilidad, pues debemos tener cuidado porque eso se vuelve una tentación. Y no solo en esta área, bueno, lo hemos hablado en muchas cosas. Por ejemplo, el hombre que se siente muy atraído físicamente por las mujeres. Él sabe que eso es una tentación, entonces él debe tratar con esa tentación. Claro. Aquí vamos a encontrarnos personas que son muy atraídas por la tristeza, la melancolía. Por la melancolía, por la depresión. Entonces, si la persona reconoce que eso es una lucha en ella, sí. Si la persona reconoce que cuando pasan ciertas cosas, él tiende a aislarse, a volverse silencioso, a dejar que esos pensamientos lo inunden, pues ella tiene que cuidar con eso, porque eso es una tentación que lo puede llevar a cosas peores. Okay. Entonces, comenzando, como dice el pasaje, él tiene que hablarse a sí mismo. Así es, conocerse también. Exactamente, tiene que saber qué está sintiendo, hacia dónde lo está llevando, porque los pensamientos tienen un olor, un olor, digamos, de corte espiritual. Este pensamiento huele a paz o huele a tristeza. Afectivo. Este pensamiento huele a amor o huele a odio. Y en estos casos, este pensamiento huele a fe o huele a incredulidad. Entonces, cuando yo comienzo a oler que en mi corazón están sucediendo una serie de pensamientos con un olor donde hay abatimiento, donde hay turbación, donde hay nostalgia, donde hay tristeza, yo tengo que preguntarme, Pablo, ¿por qué estás afligido? Así es. Pablo, ¿por qué estás desesperado? Oh, alma mía. Pablo, ¿por qué estás afanado? Si es que el Señor ha sido tan bueno contigo. Y ahí es donde hay varias cosas que la persona que tiene esta tendencia tiene que cuidar. Porque tener la tendencia la puede tener. El problema es que eso lo gobierne. Claro que sí. El problema es que eso lo domine. El problema es que eso lo lleve a estados más serios. Sí. Porque si la persona no controla sus pensamientos y esas emociones, puede sentir en algún momento una depresión tan fuerte que puede llegar a pensar en el suicidio. Claro que sí. Y no solo pensar, acometerlo. Nosotros tenemos en los últimos años una estadística, por ejemplo, en el Brasil de suicidio entre pastores muy alta. Lo mismo en Estados Unidos. O sea, definitivamente si el cristiano no cuida con su mente, con su alma, es como una cometa que él comienza a soltar y en algún momento de pronto se lo permite, se fue. Se va. Se lo llevaron los vientos de la tristeza, los vientos de la nostalgia, y él puede llegar al punto de atentar contra su propia vida. Entonces, él tiene que cuidar. Y el mismo salmista nos muestra cómo él cuida. Es que es bien interesante porque el salmista termina al final, pero si nosotros leemos el Salmo 43 desde el verso 1, vamos a encontrar varias cosas que el mismo salmista, que es una persona que está luchando con esto, él ya ha encontrado el camino para vencer y contrarrestar esta tendencia natural que él tiene. Ya lo decía Santiago también más adelante, si usted está triste, haga oración. Y el salmista comienza diciendo, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. O sea, lo que primero comienza haciendo el salmista es orando.
Así es. La oración es muy importante. Cuando yo veo que mi mente se va a ir, yo tengo que hablarme a mí mismo, pero también tengo que volver mi corazón a Dios. Por supuesto, Tengo eso que es decirle, fundamental. Señor, mira las circunstancias que estoy viviendo, mira cómo me estoy sintiendo, guárdame de mí mismo, guárdame de estas circunstancias, guárdame de estos pensamientos y ayúdame. La oración es fundamental para que el cristiano arraigue su vida en la persona de Jesucristo, arraigue la vida en la comunión con Dios. Más adelante en el verso 3, el mismo salmista dice, Señor, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. La persona que tiene esta tendencia tiene que acudir a la palabra de Dios, Bien. acudir a la luz de Dios y a la verdad de Dios, Así es. porque esas son como lámparas en tiempo de oscuridad. Entonces la palabra de Dios, su luz, su verdad, tiene una cantidad de promesas, tiene una cantidad de enseñanza muy esperanzadora para nuestros corazones. Y cuando yo comienzo a ir a la palabra me va a dar vida, me va a dar paz, me va a consolar, me va a exhortar. El hermano Wayne Cordero en el libro Andando con el tanque vacío, él usa una palabra muy, muy preciosa. Él dice que nosotros debemos volver a los profetas, a los apóstoles y al mismo Señor Jesucristo, nuestro mentor divino. Quiere decir que cuando yo voy a los salmistas yo tengo que aprender de sus experiencias, de sus aflicciones y dejarme aconsejar en medio de las circunstancias. Bien. Entonces en la medida que yo comienzo a leer las circunstancias que pasaron los hombres de Dios, lo que enseñaron en esas circunstancias, lo que me dice la palabra, yo tengo que traer eso a mi vida y aplicarlo. Y eso va a ser como una luz y como una verdad que me va a guiar. Entonces cuando la persona tiene esa tendencia melancólica, la palabra de Dios le va a dar equilibrio. La palabra de Dios lo va a guardar. Hay un libro precioso, Mónica, para las mujeres que yo lo recomendaría profundamente, especialmente para las mujeres que luchan con depresión. Sí. Y el libro se llama Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Creo que es así, el libro de Nancy, pero no sé si me estoy equivocando en el nombre exactamente. Sí, es Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Exactamente. Y es impresionante cómo la hermana Nancy muestra cómo el diablo llega a engañar a las mujeres. Por supuesto. En asuntos donde ellas terminan menospreciándose, desconfiando de la palabra de Dios. Y el diablo, como vino a matar, las lleva a un punto donde ellas mismas pierden el deseo de vivir. Y creen esas mentiras. Entonces la verdad las hace libres. Así es. Y nosotros sabemos que la verdad de la palabra de Dios nos trae libertad de todos esos engaños, de todas esas mentiras, y nos lleva a Dios, nos lleva al descanso, nos lleva a la paz. Entonces, una persona que tiene tendencia depresiva, naturalmente, cuando vengan esos pensamientos, él tiene que hablarse consigo mismo. Él no debe dejar que eso crezca. Él tiene que volverse a Dios y tiene que volverse a la palabra. Hay mucho libro que habla de este asunto de manera espiritual. Hay un libro muy conocido, un clásico ya de la iglesia que se llama Depresión Espiritual de Martin Lloyd Jones. Es también muy recomendable. Y lo último que dice el salmista ahí en el verso 4, bueno, no lo último, pero lo que él sigue diciendo es, y entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. El salmista se da cuenta que cuando él se vuelve a Dios, a su palabra, y a los altares de Dios, que podemos decir que eso puede representar la vida de la iglesia, la comunión, él puede entrar y encontrar a Dios. Y eso es otra cosa importante. El melancólico va a ser muy solitario. Sí. Pero en vez de alejarse, él tiene que acercarse. Por supuesto. Tanto a Dios como al pueblo de Dios, al lugar donde Dios es alabado, donde Dios es exaltado. Y nosotros sabemos los beneficios que trae para nuestra alma, como dice el Salmo, al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa. Por ejemplo, la adoración pública del pueblo de Dios trae alegría, trae gozo, trae paz. Eso va a ayudar mucho a la persona que está luchando con la depresión de tipo personal, que sí le pasó una cosa y ella tiende a ser depresiva. Si la persona mantiene una buena vida de oración, una buena vida de comunión con Dios, una vida en la palabra y se mantiene entre el pueblo de Dios, él va a poder con esos medios de gracia vencer esa tendencia natural que tiene hacia la depresión. Ahora, no quiere decir que eso va a desaparecer. Tal vez va a ser una lucha constante, pero él va a poder vencer con la gracia de Dios. Y lo último que podríamos decir, no sé si me alargué mucho en la respuesta, es la depresión en relación a experiencias impactantes en la vida, dolorosas, crisis o tragedias. Por ejemplo, sabemos que ahorita en pandemia, este periodo de 2 años que acabamos de pasar,
se dice que la depresión aumentó un 20% en las personas. Tanta restricción, tanta cambios noticia. que tuvimos, Exactamente. tantos cambios tan radicales que se generaron. Ese tipo de experiencias, Mónica, o la pérdida de un hijo, o un divorcio, o el muchacho que sufre bullying en el colegio, o un relacionamiento amoroso que se rompió. Bueno, hay muchas experiencias que pueden tener un efecto muy fuerte e intenso en el alma, en las emociones. Y eso puede llevarnos también a la depresión. Yo podría mencionar tal vez rápidamente el caso del profeta Elías. Elías llegó a un punto donde él, en un acto de fe y de heroísmo, desafió a los profetas de Baal. Dios lo respaldó enviando fuego del cielo y fue un momento muy apoteósico. Pero inmediatamente después viene una amenaza de muerte. Se pone precio por la cabeza de Elías. Jezabel lo manda a matar y Elías, en un momento de crisis y de emoción, él sale huyendo y entra en un punto donde él llega a un lugar y dice: basta, Jehová, quítame la vida. O sea, él comienza a desear la muerte por las circunstancias. O sea, una época de crisis, de persecución en este caso, o una pérdida familiar, o un divorcio, o una crisis así, un terremoto, o una guerra. Se habla mucho del impacto que tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial en las personas, el impacto emocional, las crisis. Eso puede causar depresión también en la vida de un cristiano, como le sucedió en el caso de Elías, del profeta. Y hay unas cosas que me parecen muy interesantes que se pueden mencionar del versículo. Yo solo voy a mencionarlas rápidamente, yo sé por el tiempo, pero que es como el tratamiento de Dios cuando pasamos por esas crisis, ¿sí? Que es muy importante cómo Dios restaura a Elías, ¿sí? Cómo Dios le devuelve a Elías el deseo de seguir y no perder su vida como él lo estaba pensando. Lo primero que se dice ahí en 1 Reyes 19, verso 5, fue que Elías llegó y se quedó dormido y un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Mira eso tan interesante, Mónica, porque ahora hablábamos que uno de los amigos de la depresión es el agotamiento. Entonces, cuando una persona está en una crisis muy, muy difícil, el dormir va a ser bueno. No quiere hacer nada, sencillamente estar durmiendo y no tiene ganas de nada. Entonces, aquí el ángel lo levanta y le da comida. Y dice que comió y volvió a dormirse. Después lo volvió a levantar el ángel y le volvió a dar comida. Miren cómo Dios cuida de su... Claro, porque el pasaje nos dice que él había durado un día entero caminando en un desierto. Había dejado a sus siervos, o sea, estaba solo, y lo que Dios hace primero es fortalecerlo físicamente. Es muy normal, Mónica, que cuando nosotros estamos muy agotados físicamente, eso tenga un efecto sobre nuestras emociones. Ahora el Señor le dice: levántate y come, y le dice que camine hasta el monte Horeb. El monte Horeb es donde Dios se le va a revelar. Cuando estamos pasando una prueba difícil, necesitamos volver a Dios. Al monte de Dios, a escuchar a Dios. Y dice que estando ahí en la cueva, Dios le pregunta a Elías que por qué estás así. Entonces Elías le responde: Señor, es que yo tenía un vivo celo por Jehová, porque todos se han abandonado. Entonces, a veces en tiempos de circunstancias difíciles, es bueno llevar a la persona a darse cuenta dónde está la raíz de su depresión. El Señor le pregunta: bueno, ¿qué te está pasando, Elías? Ahí hablamos de la individualidad que hablábamos ahora. ¿Qué te está quejando, alma mía? Entonces, no, es que me acabé de divorciar. No, es que acabé de perder un hijo. No, es que me acabé de perder el trabajo. No, es que acabé... Bueno, en el caso de Elías, era que Elías se sentía abandonado porque todo el mundo había apostatado y él era el único que estaba sirviendo a Dios. Entonces dice que el Señor se le apareció. Primero hay como una especie de terremoto y un gran viento y él esperaba que el Señor estaba ahí. Pero después dice que el Señor se le apareció y le habló a través de un silbo apacible. ¿Sí? A veces nosotros esperamos que Dios nos hable de maneras muy emocionantes, muy fuertes, pero generalmente la voz de Dios va a llegar muy suave. La voz de Dios llega. Y tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios en esos momentos de crisis, porque lo que debe saber toda persona que está pasando por un tiempo difícil de angustia es que Dios está ahí. Y si es un hijo de Dios, Dios le va a hablar. Tremendo. Dios le va a tener consuelo. Entonces la persona no debe cerrar su oído al hablar de Dios. Y lo que hace después de que Dios comienza a hablarle a Elías
es que le muestra una misión que él tiene que hacer. Él tiene que ir a ungir un rey, Como y un tiene que ir a propósito. ungir a un profeta. Generalmente la manera como Dios nos saca de tiempos difíciles es renovando nuestro propósito en la vida. Así es. Entonces generalmente Dios viene a Recordarlo. consolarnos, sí, a mostrarnos la Tremendo. misión que tenemos, los planes que tiene para nosotros, y eso da una nueva esperanza, Un ¿no? fresco, Eso, decir, eso, me voy a levantar porque tengo que hacer esto, voy a exacto, hacer esto, para esto fui llamado. exactamente, o sea, lo que yo estoy viviendo es pasajero, pero Dios Así todavía es. tiene un propósito mayor, Dios todavía tiene planes con nosotros, y eso debemos hacerle entender a las personas que están en crisis, que pueden volverse a Dios, que Dios tiene palabras para ellos y que Dios tiene propósitos todavía mayores para ellos. Hay una esperanza gloriosa en el Evangelio, una esperanza gloriosa en la palabra y hay una esperanza gloriosa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos llenar el corazón de la persona, Así es. embalsamarlo con ese óleo de esperanza, ese óleo de las promesas de Dios, ese óleo de que Dios está ahí, Dios no lo ha dejado. Y el Señor le termina diciendo, y te vas a dar cuenta, Elías, que voy a levantar 7,000 hombres. Tú piensas que estás solo, pero no es así, Elías, no estás solo. Tremendo. Yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces Dios nos muestra que generalmente no estamos solos. A veces nosotros nos queremos estar solos cuando estamos deprimidos, pero Dios nos muestra que hay muchas personas que están con Así nosotros, que es. están con Él y que van a ayudarnos a nosotros en ese proceso de crecimiento. Entonces Dios como que restaura de una manera muy preciosa a Elías para que él siga adelante y cumpla su labor. Así nosotros podemos decirle a todos aquellos que están pasando por situaciones Así difíciles como es. cristianos que Dios está ahí, Dios les puede ayudar, les puede consolar, les puede hablar, los puede restaurar, les puede dar nueva fuerza. Por eso es que es tan oportuno, Pablo, y necesario también hablar de este tema, y hoy lo estamos haciendo 8:21 de la noche, que inclusive te iba a comentar, hay varios comentarios en el chat, también hay preguntas, porque hay un bloque de preguntas minutos antes de terminar la emisión el día de hoy, y Ángela nos dice, hablando de lo que tú decías de pandemia, que la presión laboral durante la pandemia fomentó crisis de depresión. Y uniéndome a este comentario también de Ángela, la Organización Mundial de la Salud lo dijo, a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión y que antes no se le daba importancia a la salud mental, pero que en este tiempo vimos que sí necesitamos. Y todo lo que tú nos estás compartiendo es absolutamente clave. Yo invito a los oyentes y a todos los que se están conectando nuevamente, invitándoles que el tema a tratar es depresión espiritual, para que por favor sigan escribiendo sus preguntas y en unos minutos las respondemos. ¿Te parece, Pablo? Bueno, vamos a intentar. Yo creo que sí, por lo menos hay una pregunta interesantísima, también la vi, pero ya para ir cerrando, Pablo, hablando de todo este contexto tan precioso y tan importante que has mencionado, ¿por qué crees tú, Pablo, que el Señor permite que sus hijos, que nosotros los creyentes, pasen por depresión? Bueno, Mónica, en estos días veía una conferencia que dio Miguel Núñez con algunos cristianos que son especialistas, son profesionales, psicólogos, psiquiatras, hermanos, y entonces les hacían esa pregunta. Yo pienso que la respuesta que ellos daban es una respuesta muy acertada. Dios no mete en una burbuja a sus hijos para evitarles los dolores y los sufrimientos que hacen parte de esta vida. Muchas veces Dios permite que estas cosas lleguen a la vida de sus hijos para que sus hijos, por un lado, experimenten el consuelo de Dios, pero también por otro lado, para que en la medida que ellos experimentan ese consuelo, puedan consolar a otros y Claro. también puedan ser compasivos con otros. Entonces muchas veces cuando esto llega a un familiar, cuando esto llega a un hermano de la iglesia, cuando esto lo sufre una esposa de nosotros o el esposo de alguna hermana, como que nos volvemos más sensibles a las Claro, por supuesto. debilidades y a las luchas humanas. Entonces a veces Dios forma esa misericordia en nosotros cuando pasamos por ciertas Claro experiencias. que sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que Dios es muy sabio al permitir que esto llegue a la iglesia, porque la iglesia también tiene que tener respuestas y soluciones para las personas que experimentan eso. ¿Y cómo lo vamos a tener si no hemos pasado por ahí? Entonces, aunque no es un camino fácil, nadie ha dicho que sea fácil, podemos saber que la gracia de Dios nos puede ayudar a superar esto y nos puede capacitar para ayudar a otros. Así es. Inclusive Ángela también lo dice.
en el chat manifiesta, cuando se superan situaciones de depresión con la ayuda de Dios, hay un renacer fortalecido, nace un ser diferente con más fortaleza y eso es lo que necesitamos también, ¿no? Que estén también los hermanos, que con su testimonio puedan dar la mano a aquellas personas que pasan por esa situación. Sí, y yo quisiera decirle a las personas que nos escuchan, Mónica, que hay otras personas que han pasado por eso y lo han vencido. Así es. Yo conozco muchas hermanas. Cuando uno comienza a hablar de estos temas, yo hace poco estábamos con mi esposa y varias mujeres, y mi esposa comenzó a contar unas experiencias que ella tuvo en esta área. Y fue curioso que muchas hermanas comenzaron a decir, yo pasé por eso, yo estoy luchando con eso. Sí, señor. Entonces, generalmente la persona que está luchando con la depresión siente que está solo. Pero yo quisiera decirle a las personas que no están solas. Así es. Que Dios está con ellos primeramente. Jesucristo llama, venid a mí los que están cansados y cargados. Pero también hay otras personas que ya han experimentado eso y que les pueden ayudar. Hay muchos libros, Mónica, muchos libros cristianos muy buenos en relación a estas cosas que nos pueden ayudar a recibir el consejo de aquellos que han experimentado y pasado por estas circunstancias. Bueno, Pablo, y ya para terminar y dar espacio a las preguntas, esperamos resolverlas todas. ¿Qué hacer con esos casos que uno dice, casos severos, casos realmente complejos? ¿Cuál sería la postura con esos casos? Bueno, primero mirar qué señales nos mostrarían, por ejemplo, de una depresión crónica y severa, como tú lo dices. Por ejemplo, la persona que está sufriendo depresión psicótica. ¿Qué quiere decir eso, Mónica? Que su depresión va acompañada, por ejemplo, con delirios, alucinaciones, con pensamientos y actos ya suicidas. Ese asunto ya está pasando a un asunto muy grave. ¿Sí? Ya no es una depresión que se pueda solucionar solo con cuidar un poco más del cuerpo o con oración y lectura de la palabra. Ya en esos casos crónicos se debe buscar ayuda médica. Okay. En algunos casos va a ser necesario que la persona se interne, o en algunos casos va a haber necesidad de que la persona tome medicamentos, porque de pronto ya hay un desbalance muy fuerte en el área química. Entonces, en esos casos donde ya vemos señales muy peligrosas que pueden atentar contra la persona misma, su vida, o ya su mente está desvariando, en esos casos sí necesitamos buscar ayuda. Aunque seamos cristianos, nosotros sabemos que Dios usa también la ciencia. Claro. No debemos abandonar a la persona. Como cristianos debemos estar ahí acompañando, ayudando a la familia, a la persona, pero sí va a haber casos donde la patología va a requerir un tratamiento médico más especializado. Bien. Entonces, antes de que llegue de pronto a lo que veíamos, a un suicidio, cosas así más graves, deberíamos buscar ayuda. Por eso es tan importante estar alertas y poder identificarlo, ¿no? Poder identificar este caso ya es y que sea el momento oportuno. Exactamente. Pablo, 8:27 de la noche, nos están enviando saludos desde Armenia, Alejo, todas las personas que están conectados. Si te parece, vamos a un minuto mientras contextualizamos las preguntas. En un minuto vamos a empezar con el bloque entonces de preguntas. Gracias a todos por estar allí interactuando, por sus comentarios, su retroalimentación, por los saludos que nos dejan también. Y voy a mencionar a Ivonne Marcela Alvarado y dice, hoy en día se habla de depresión también en los niños. ¿Esto ocurre? ¿Cómo puede detectarse y tratarse a la luz de la palabra a diferencia de un adulto? Bueno, Mónica, sí, la depresión no tiene acepción de personas. Correcto. Afecta a ricos, a pobres, como decíamos, en mayor número a las mujeres, pero también afecta a hombres, adultos y niños. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que detectar qué puede estar ocasionando esto en el niño. A veces el abuso, tal vez sexual. Eso es. A veces el bullying en el colegio, a veces maltrato físico en el hogar. O sea, pueden haber muchísimas causas en las que un niño está experimentando este tipo de realidad. En esos casos, al ver las señales, demasiada tristeza,
Hoy en día el internet, Mónica, tenemos muchos casos de donde los chicos se involucran en grupos muy En retos en depresivos. internet. Yo les diría a las mamás que nos escuchan, a los papás, que estos dibujos de tipo manga tienden a tener un efecto depresivo en los jóvenes y en los muchachos que se involucran en estos, sí, en estos anime y todo eso. Okay. Entonces pueden haber muchas razones. Hay que mirar en la raíz, hay que mirar qué puede estar causando y dependiendo de lo que lo esté causando, tratar de cuidar el alma del niño, ¿no? Aquí es importante, Pablo, también las redes de apoyo, porque la red primaria es la familia. Por eso es tan importante también que estén alertas a todo lo que tú me estás comentando y que sobre todo validemos lo que el niño dice, porque a veces se dice que porque es niño no tiene razón, se lo está inventando, se está soñando, y es validar también los sentimientos del niño. Y sabes que, Mónica, algo que decía la esposa de Miguel Núñez, la hermana Cherasi, ella decía que aunque nosotros no creamos en los psiquiatras, porque como cristianos somos... la parte de evaluación que ellos hacen en cuanto a los niños puede ser muy útil. Claro. Tal vez el tratamiento podemos ayudarlo dependiendo de la situación, el tratamiento podemos llevarlo de cierta manera, pero la parte como ellos, porque ellos han estudiado mucho y la manera como ellos descubren a través de los dibujos, de las encuestas, lo que está viviendo el niño es muy útil. Hoy se vio en una noticia, ¿no? Exactamente, hoy vimos eso en una noticia, un niño que estaba siendo abusado por unos compañeros de su colegio y la manera como lo descubrieron fue por un dibujo. Un abuso sexual. Exactamente, sí, un abuso sexual. Entonces, nosotros sabemos que en ese aspecto el profesional tiene herramientas para descubrir un poco. Y cuando los papás de pronto no alcanzan a llegar al punto, ellos pueden apelar a esas ayudas para saber un poco lo que está sufriendo el hijo. Y dependiendo ya lo que está causando la depresión, a veces puede ser el divorcio de los padres, a veces puede tantas causas que pueden afectar emocionalmente a un niño que los padres a veces no se pueden dar cuenta, ¿no? Entonces ahí... Para eso son esas redes de apoyo. Sí, eso nos puede ayudar, como lo que tú decías, realmente un cuidado, un amor, crear espacios para que nuestros hijos puedan tenernos confianza, acercarnos a ellos. Y yo pienso, Mónica, que es muy importante la estabilidad familiar, ¿no? Por supuesto. Un hogar que brinda amor, compañía, límites, que corrige, que da ejemplo. Es un hogar que va a tener hijos de por sí muy tranquilos. Okay. Entonces, cuando el niño que hablaba mucho ya no le gusta hablar, se le ven esos cambios tan drásticos. Mucho, sí. El niño que ahora de pronto no quiere ir al colegio, todas son señales que nos deben mostrar a nosotros que de pronto algo está pasando con nuestros hijos y ahí debemos prestar atención. Gracias, Pablo. Aquí voy a tratar de resumirlo. Alejo Castellanos dice que un creyente de muchos años y que estuvo activo en el servicio, en este momento está pasando por depresión por temas de salud. ¿Que ¿Cómo se le puede ayudar? Pablo, ¿qué tendrías por decirle? Bueno, lo que... Orar también mucho por esa persona. Sí, lo que veníamos diciendo, hay que ver hasta qué punto son temas de salud, hay que ver hasta qué punto son temas emocionales, o si pasó por una experiencia de salud muy traumática, porque eso también puede suceder. Y hay que tratar de acompañarle como hizo Dios con Elías. Hay que tratar de fortalecer su parte física en la medida que las personas que están a su alrededor lo puedan hacer. Hay que acompañarle en su soledad. Y hay que tratar de llevarlo a un momento donde él pueda escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios, como en el caso de Elías, Mónica, la palabra trajo vida, trajo esperanza a Elías. Y ninguno de nosotros, si estamos todavía con vida en este mundo, es porque Dios tiene un propósito. Debemos descubrir ese propósito porque eso nos va a dar fuerzas y ánimo. Inclusive en esa situación. Exactamente. Hay muchas personas, bueno, tenemos el caso hay una mujer, en este momento se me va el nombre, muy famosa, que ella por un accidente quedó inválida, nunca pudo levantarse de su cama más, y Dios le habló que eso que Dios le experimentó era para que ella diera testimonio, y ella comenzó a escribir cartas para evangelizar a muchas personas en su lecho de enferma y de debilidad, y Dios la comenzó a usar para que su fe, su convicción trajera esperanza a muchos. Entonces, como tú dices, no hay un punto de nuestra vida en el que Dios no pueda usar para su gloria y también para la edificación nuestra. Entonces hay que encontrar ese punto para que como Elías pueda tener esperanza.
Y lo otro que tenemos que decir las personas que están en una enfermedad así seria, hasta de muerte, es que la muerte no es el final. Hay una esperanza mayor, Gloria al Señor que es por la eso. vida eterna, Así es nuestro es. encuentro con el Señor Jesucristo. Y Pablo decía que para él era muchísimo mejor partir para estar con el Señor. Entonces la muerte no es una tristeza para nosotros, sino realmente la manera como vamos a llegar a la presencia del Señor, cómo vamos a llegar a nuestro hogar y a nuestra esperanza. Esto es Entonces, momentáneo y pasajero también, ¿no? exactamente. Eso nos va a dar también la manera de enfrentar los sufrimientos y aún la misma muerte con gozo y alegría. Bueno, muchas gracias a todos los que comentan, dicen que está muy interesante el tema, Pablo, como todos los que hemos tenido oportunidad de trabajar. Y una última pregunta, no quisiera que se me pase, es muy breve, pero me dicen, ¿la depresión puede provocar alguna locura? Sí, a veces nuestra alma, Mónica, nuestra alma como nuestro cuerpo, ella tiene unos límites. Ujú. Y cuando nuestra alma pasa, nuestra mente pasa los límites del agotamiento, de la tristeza, puede desembocar en una Por enfermedad supuesto, mental. lo hablábamos hace un momento. ¿Dios puede restaurar? Claro, Dios puede restaurar. Pero la idea es que nosotros podamos prevenir, llegar a esos puntos tan serios en nuestra vida. Si el cristiano, como decíamos, melancólico, cuida de eso, o la persona que pasa por ciertas circunstancias, cuida su mente, cuida su corazón, acompaña su tristeza y la vence en la manera que la palabra nos enseña, no va a llegar a ese punto. Pero también podemos decir que si nosotros somos descuidados y no vemos las señales de alerta y no las prevenimos, podemos desembocar en crisis serias. Entonces, pues el programa de hoy es una instrucción, pero también una Por advertencia supuesto. para cuidar de nuestra mente, nuestro corazón y decirle a nuestra alma cuando quiera ir a esos caminos, ¿por qué te abates? Así es, lo ¿Por qué te aprendimos hoy. turbas, no? Entonces necesitamos regularnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, podemos experimentar cosas muy tristes. Pablo, ¿cómo agradecer este tiempo tan precioso? Queremos de manera especial agradecer tu bonita disposición y este espacio que se genera para aclarar las dudas también de los oyentes. Muchísimas gracias por este compartir, como siempre, de información. No, Mónica, gracias al Señor, a su palabra, y que Él mismo creemos que nos ha preparado estos tiempos Así para hablar es. estos temas y rogamos que sean de bendición para los que nos siguen, los que están escuchando, que lo compartan. Hay muchos temas también que ya hemos tratado que si tú miras van a estar muy ligados a Sí. este. Entonces que pongamos a circular todo ese material y que sea edificación para muchos. Y a ustedes también muchísimas gracias, Carolina, Judy, Sandra, Ivonne, muchas personas comentaron, nos siguieron, retroalimentaron, un abrazo grande. E invitarles nuevamente todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, aquí por Emisora Clásica Radio, para seguir tocando más temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Los esperamos la próxima semana.